Es para mí un honor el estar aquí en este Congreso Internacional Identitario. Lo dividí yo en cuatro partes, que sería una identidad del mexicano que es profundamente religiosa. Segundo, una identidad que es fruto de un mestizaje milagroso. Una identidad construida sobre los principios de independencia, unidad y religión, como ya se mencionó el día de ayer. Una identidad que ha sido amenazada por oscuros intereses anticristianos. Y finalmente, una identidad cuya realización plena está para desarrollarse en un futuro, para convertirse en una luz de servicio hacia todas las naciones. Entonces, una identidad profundamente religiosa. Hace 1000 años, en este territorio mexicano, no había más que pequeñas tribus dispersas. Una de esas tribus que habitaba, se dice, en lo que es hoy el estado de Nayarit, en aquella época denominada Aztlán, de ahí el nombre de aztecas, se dice hacia el año 1114, el sacerdote de esa tribu, una revelación del dios Huitzilopochtli, el cual le dice: salgan de su tierra y vayan al lugar donde yo me manifestaré. Y ahí es donde van a fundar ustedes su cultura, su nación. Y ellos emprenden esta marcha, pues muy semejante a la invitación que Dios hizo a Abraham: sal de tu tierra y ve al lugar que yo te mostraré. Y les da la señal de cuál va a ser ese lugar. Encontraréis una águila devorando una serpiente posada sobre un nopal. Y pues a los 2-3 años se organiza lo que se llama la Gran Peregrinación. Salieron cerca de 300 personas que recorrieron, pues yo diría, todo el territorio mexicano. Una peregrinación que duró 208 años, más larga que la de Abraham, más larga que la del pueblo al salida de Egipto. Y llegaron finalmente a encontrar esa señal en el 1323, cuando finalmente encuentran esta señal, un águila muy específica devorando una serpiente posada sobre un nopal. Ahí es donde comienzan a construir en el año 1325 esta gran ciudad que se llamó Tenochtitlán, en honor al sacerdote que guiaba al pueblo azteca en esos momentos. De ahí toma el nombre de Mexico, hoy día México. México porque en náhuatl quiere decir isla ubicada en el centro del lago ombligo de la luna, porque esa es la forma que tenía el lago en donde encontraron esta señal. Y ahí, bueno, se construyó una gran civilización. Construyeron 4, bueno, no llegaron a construir una, pero la idea era construir 4 grandes canales para poder llegar a esta ciudad. Desarrollaron grandes mercados, grandes plazas, grandes pirámides, y ahí se construyó una civilización que fue tan esplendorosa que cuando llegó Hernán Cortés se quedó admirado. Dice porque es igual o más majestuosa que cualquiera de las ciudades europeas. Los aztecas en esta ciudad desarrollaron una religión cosmogónica, adorando los cuerpos celestes, entendiendo la astronomía. Y hay una particularidad que, según una leyenda de ellos, la diosa Coatlicue-Tonantzin, es decir, la diosa Nuestra Querida Madre, se retiró al monte, se retiró a la montaña, al cerro del Tepeyac, y ahí tuvo un parto virginal. Bueno, toda esta gran civilización fue destruida cuando llegaron los españoles. Conocemos ya la historia. En 1521 es completamente destruida
y esa cultura se llena de pobreza, de desánimo, de destrucción. Creyeron pues que toda esta peregrinación, todo este anhelo se esfumó porque finalmente todo acabó en una destrucción. 4 años después llegaron los primeros misioneros franciscanos a evangelizar. Los aztecas y todas las culturas no aceptaron la evangelización. Estaban realmente llenos de recelo, de desconfianza, de frustración por esa invasión y esa destrucción que habían sufrido. Y en secreto, los indígenas seguían todavía rezándole a la diosa madre Tonantzin como un consuelo que ellos tenían. En 1528 llegó el primer obispo de España, Fray Juan de Zumárraga. Bueno, sucede que en 1531, en ese cerro del Tepeyac, precisamente, se aparece la Gran Señora, la madre del verdadero Dios por quien se vive. Así es como se lo dice al indígena, que era Cuauhtlahuatzin, hoy día San Juan Diego. Y este hecho cambió radicalmente la mente y el corazón de los indígenas. Bienvenido, don Salvador, aquí todos sus alumnos. Bueno, es de resaltar que la imagen con la que se aparece la Santísima Virgen es la misma visión que tuvo San Juan en el Apocalipsis, cuando dice: vi en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Es importante porque los predicadores de los siglos XVII, XVIII, etcétera, siempre entendieron que este milagro que logró la aparición, que fue el de fusionar dos razas antagónicas, distintas en cultura, en lenguaje, en todo, esta fusión, este mestizaje, más bien, dicen ellos, el gran milagro está reservado a México para el final de los tiempos, por la relación que hay con la Virgen de San Juan en el Apocalipsis. Pero volviendo al tema, los indígenas entienden que su diosa no los ha abandonado y que viene a consolarlos. Y entonces, pero además ellos entienden que es una aparición para ellos, porque se le aparece a un indígena de ellos mismos. La fecha en que se dio la aparición, que es el día 13 caña del mes 13 caña, para ellos, según su calendario, que por cierto es un calendario de prácticamente los mayas, los aztecas, más preciso que el nuestro, compuesto de 13 lunas de 28 días, no tienen que andar ajustando los meses y los años, y porque la Virgen tiene en el centro la flor de 4 pétalos que lleva en el vientre, que para ellos significa el sol con los 4 puntos cardinales, por la túnica rosa, sujeta con un ceñidor arriba en sus manos, que indica que se trata de una virgen que está embarazada, igual que la diosa Cuatlicotonantzin. Se aparece en el mismo lugar donde moraba aquella diosa, por las estrellas que lleva en su manto, que además corresponde a las constelaciones de ese día que se apareció, rodeada de sol y posada sobre la luna. Cuando se dio la guerra cósmica del dios Huitzilopochtli, dispersó a los astros y ahora vuelven a unirse de nuevo en esta aparición. Está parada sobre la luna. Habíamos dicho que México es en el ombligo de la luna, es decir, está parada sobre México. Es importante también resaltar que esta visión de la Virgen del Apocalipsis que se le aparece al indio San Juan Diego es la aparición de una mestiza, es decir, no es española y no es indígena, porque ser mestizo en aquella época era una maldición.
no pertenecías ni a una raza ni a otra. En cambio, ella viene a unir, a despejar los resentimientos que había de unos con otros y a unir a todas estas razas en una sola nación. Los misioneros a partir de aquí no tuvieron que hacer ningún esfuerzo por bautizar. Venían a miles y miles y después millones de todo el país a ser bautizados en la fe católica. Ahora bien, más o menos en esa época, después de un siglo de esplendor, de gran desarrollo que hizo la Iglesia en cultura, en ciencia, en arte, en las primeras universidades en el continente iberoamericano, todo este esplendor. Sin embargo, en Estados Unidos, pues se empezaba a fraguar algo contrario. Es decir, en 1620 llegan a Estados Unidos las primeras logias masónicas. Y ya en el 1654, el masón Acer Levy, desde Nueva York, planeaba la lucha contra las colonias de la Nueva España, comenzando por la católica México. Tercer rasgo de la identidad. Esta identidad del mexicano viene a ser construida posteriormente sobre los principios de independencia, unidad y religión. A partir de que en España la imposición de José Bonaparte y de que las logias masónicas de Inglaterra, Francia y Estados Unidos comenzaron a promover la independencia de México para debilitar al enemigo común, España, aquí algunos criollos y activistas extranjeros comenzaron a conjurar, declarar la independencia de México de España. Y sabemos cómo el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, el 16 de septiembre de 1810, enarbola el estandarte de la Virgen de Guadalupe y declara la independencia de España. Lamentablemente, las logias extranjeras convencieron a Hidalgo de que esta independencia se daría enfrentando a los indígenas contra los españoles y los criollos, porque esto llevó a una lucha sangrienta que duró 11 años y que fue inútil. Si se hubiera seguido la intuición de la unión de las dos razas, del mestizaje, se hubiera logrado una independencia pacífica sin derramamiento de sangre. Pero el secretario de Estado, James Monroe, que predicó América para los americanos, la famosa doctrina Monroe, pues empezó a ofrecer armas a las tropas insurgentes con la condición de que adoptaran una constitución semejante a la de Estados Unidos y de que empezaran a pensarse en la futura anexión de los territorios mexicanos. Finalmente, el sacerdote Miguel Hidalgo acabó siendo fusilado como traidor. Después surgió otro sacerdote, el padre José María Morelos, quien tuvo las riendas del movimiento insurgente a la muerte de Hidalgo. Hay que decir que ¿por qué los sacerdotes estaban simpatizando con la causa de independencia? Porque juzgaban dañino que la influencia del invasor francés pudiera afectar en México a la nación. Y entonces comenzaron a apoyar esta causa. Y el movimiento insurgente comenzó a gozar del apoyo de la masonería francesa, que estaba invadiendo España. Dice el maestro Borrego, en su libro América Peligra, el plan era terrorista y conducía al debilitamiento del país que estaba por nacer, destruyendo los centros de trabajo y enfrentando a los indígenas contra los criollos y mestizos. Este plan era apoyado también por las logias de Filadelfia y de Nueva Orleans. Morelos, el padre Morelos, no aceptó esa ayuda extranjera, reiteró que no reconocía a ninguna otra religión que la católica, apostólica y romana, y fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. Esta sangría, repito, de 11 años, terminó hasta que el general Agustín Iturbide
quien inició militando en el ejército realista, combatiendo a los insurgentes, decidió pactar con las fuerzas rebeldes y proclamar el Plan de Iguala en febrero de 1821, en donde 3 acuerdos lograron esa paz. Fundamentalmente era independencia, segundo, religión única y tercero, unión de todas las razas y clases sociales. El maestro Salvador Borrego dice respecto a esto: el mexicano no se encuentra en una sola clase social, sino esparcido en todas. No forma un estrato económico y carece propiamente dicho de un grupo político. Se halla disgregado por los amplios confines de México y en cada sitio donde actúa es un centro de responsable conciencia. Aquí vemos una ilustración de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Bueno, la cuarta parte de la conferencia: esta identidad es amenazada por oscuros intereses anticristianos y antimexicanos. Diría el maestro Borrego que después de la independencia vino la disputa por el botín. Y es que la masonería internacional quería a un México libre de la católica España y supeditado a los intereses estadounidenses. Nuestro país se convirtió en batalla, digamos, de grupos anticlericales, 2 prácticamente, que son, por un lado, la masonería yorquina, que era liberal, federalista, apoyada desde Filadelfia y Nueva Orleans, y la masonería del rito escocés, que era centralista, conservadora y con raíces europeas, pero ambas coincidiendo en el elemento común, que era la destrucción de la Iglesia Católica y de todo lo que había logrado construir durante el siglo pasado. Hay que decir que acabaron prevaleciendo en México los yorquinos, el rito yorquino antimexicano, que crearon una logia, la Gran Logia Yorquina de México, ¿no? Y se supeditaron a las órdenes del agente Poinsett, Robert Poinsett, que se convirtió en el emperador virtual de México. No había decisión en el gobierno, en la política, que no le consultaran a Poinsett, de donde pudo fraguar todos los golpes para destruir a la nación mexicana bajo 3 estrategias. Primero, el odio a lo español. Segundo, la renuncia de Iturbide. Y tercero, provocar el desastre económico. En 1826 nació el Rito Nacional Mexicano, una logia de influencia prevalecientemente yorquina, que se identificó con el poder político y que se polarizó contra la Iglesia, y de ahí vinieron los grandes traidores de la nación, Gómez Farías, Santana, etcétera, y todos con el continuar esta obra de destruir las obras sociales de la Iglesia. Cabe resaltar que los 2 libertadores de México, Guerrero e Iturbide, fueron asesinados por el enemigo común. Bueno, cabe resaltar también que Carlos Marx, alias Carlos Marx, porque su nombre real es Guillermo Dercay, como todos sabemos, apoyaba esta acción de Estados Unidos en México. Después llegó, ya se ha mencionado, el gran traidor, el primer traidor de nuestra patria, Benito Juárez, que era masón de esa nueva logia nacional mexicana, y llegó al poder gracias a la ayuda militar estadounidense que derivó del pacto que firmó con James Buchanan, que acabó ya por destruir la dependencia y hacer totalmente dependiente la nación de los intereses extranjeros, y proclamó leyes anticatólicas con el aplauso de las sectas protestantes, grupos judíos y logias estadounidenses. Leyes para nacionalizar los bienes de la Iglesia, suprimir las fiestas religiosas, prohibir la asistencia de personajes públicos a funciones religiosas en los templos, y ahí comenzó ya toda una persecución
las constituciones de 1857, sobre todo la 1917, pues son resultado de esa dominación masónica en esos años. Todos los gobiernos que siguieron, es decir, todos los presidentes, llegaban al poder bajo esa condición. Y si no pertenecían a una logia masónica, eran nombrados masones grado 33 honorariamente. A finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se pasó de una masonería de lucha a una masonería de paz, en parte por el desastre de la guerra de recesión en Estados Unidos, y de secesión, perdón, y en parte porque el objetivo de las logias comenzó a concentrarse en infiltrar la banca mediante un capitalismo voraz que dura hasta nuestros días. Y resultó que los que financiaban el comunismo, pues financiaban también el supracapitalismo, como ya sabemos. Vino también la acción de Woodrow Wilson, quien suministró armas a Carranza y a Villa, a Obregón, a todo el movimiento revolucionario. Vino posteriormente Theodore Roosevelt, quien declaró lo siguiente, cito textual: la asimilación de los países iberoamericanos a Estados Unidos será larga y difícil mientras esos países sigan siendo católicos. Theodore Roosevelt. Y a partir de ahí comenzó el financiamiento, sobre todo de parte de Nelson Rockefeller, para todas las sectas protestantes comenzaran a entrar a nuestro país y a Iberoamérica. La persecución fue escalando, ya se comentó también, hasta el punto que el dictador corrupto de Plutarco Elías Calles pretendió erradicar completamente el cristianismo de nuestro país. Masón 33, ayer se preguntaba este tema, no hizo otra cosa que obedecer al Consejo Supremo Masónico celebrado en Ginebra en 1924, en el cual se acordó iniciar una nueva etapa de la descatolización violenta de Iberoamérica, comenzando por México. Y así, entre 1926 y 29, Calles favoreció la entrada de sectas protestantes, expulsó a más de 200 sacerdotes, clausuró 74 conventos, 7 seminarios, 129 colegios y cerró 51 templos. Entonces viene la reacción católica. Como decía ayer Miguel Salinas, es una reacción de defensa. Reaccionaron y se levantaron contra el gobierno bajo el lema «Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe». Y se desató una guerra civil conocida hoy como la Cristiada. En esa guerra se asesinaron a cerca de 150,000 fieles y 400 sacerdotes. La imagen de Guadalupe sufrió un atentado con bomba, del cual milagrosamente no se rompió ni los cristales, mientras que el Cristo de hierro que estaba enfrente quedó completamente doblado, destruido todo el presbiterio, y la imagen, ni siquiera el vidrio se fracturó. En esos años la masonería creó la Federación Anticatólica Mexicana. Estos fueron los años de más alto heroísmo cristiano en México. Son los años de la Unión Popular de Jalisco, los años de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, los años del injusto asesinato del padre Miguel Agustín Pro, los años de la Guardia Nacional Cristera, los años de los 25 mártires mexicanos hoy día canonizados, aunque son más, pero 25 canonizados por la Iglesia. Calles recibía financiamiento para esta persecución de los Estados Unidos y a la vez cumplía su promesa que había hecho al rabino Martín Cialán y a sus patrocinadores de Wall Street de albergar en México a 100,000 judíos.
El gobierno finalmente tuvo que aceptar la negociación y los acuerdos porque los cristeros comenzaron a ganar la batalla. Aquí en Jalisco, en toda esta parte del Bajío, se organizaron realmente de una forma maravillosa. Pues está esa gran película que todos conocen sobre la Cristiada, y comenzaron a ganar la guerra. Entonces, ¿pero qué sucedió? Que malinformaron al Papa diciendo que era un movimiento violento, que era un movimiento sanguinario, y entonces el Papa acabó dando la orden de que los cristeros depusieran las armas. Bueno, pues con las armas que los cristeros deponían ante los soldados, con esas mismas armas, después de firmados los acuerdos, eran asesinados todavía. Después de la Cristiada, el gobierno tuvo que dejar de aplicar las leyes masónicas contra la Iglesia, pero la persecución continuó en los hechos, como continúa hasta hoy día. Y el presidente Emilio Portes Gil se tuvo que excusar ante sus hermanos masones de la siguiente manera. Les explicó: la lucha es eterna, la lucha se inició hace 20 siglos. Es decir, todavía conservando ese odio hacia el cristianismo. Y dice: en México el Estado y la masonería en los últimos años han sido la misma cosa. Desde entonces hasta hoy México sigue siendo destruido mediante el supracapitalismo, la ideología marxista que está en todas las instituciones prácticamente, un Estado estatista, controlista. Ortiz Rubio, Portes Gil, Cárdenas, todos simpatizaron con el procomunismo y la destrucción continua del campo y la producción. Después vino la estatización de las grandes empresas y después la venta de las grandes empresas. En 1924, el exsecretario de Estado norteamericano, Richard Lansing, escribió una carta a William Random Hearst respecto a la campaña que él ponía en sus periódicos de poner en la presidencia de México a un estadounidense. Y le dice en esta carta, más o menos son las líneas que hemos seguido en los últimos sexenios: México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia de México a un ciudadano estadounidense, ya que esto llevaría otra vez a una guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo por educarlos conforme al modelo de vida estadounidense, en nuestros valores y con respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes con los años. Esos jóvenes llegarán a ocupar puestos importantes y andando el tiempo se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo y dispare una bala. Esa nueva generación de mexicanos americanizados harán lo que nosotros queramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Palabras de Richard Lansing por escrito. Bueno, al inicio de los 80s, el sionismo internacional postula un cambio que es la convergencia mundial. Y en esa convergencia, que afectó a todos los países, aquí en México llevó a que el presidente Carlos Salinas de Gortari promoviera una reforma para finalmente darle reconocimiento jurídico a la Iglesia. La Iglesia no necesitaba de ningún reconocimiento, más bien era un oprobio para México que existiera esta situación aquí. Pero bueno, a cambio de eso, a cambio de que los sacerdotes pudieran votar y que la jerarquía pudiera ser invitada a los informes presidenciales, el régimen revolucionario ha venido pidiendo a cambio de eso, primero, que la jerarquía católica le ayude recomendando a votar a miles de millones de mexicanos que no creen en la democracia oficial. Por eso hace unos días, ¿no?, ven a los obispos invitando al voto. Segundo,
que la jerarquía no se oponga a los planes antinatalistas y al aborto. Calladitos se ven mejor. Tercero, que se silencie lo referente a moral y costumbres. Y cuarto, que en las escuelas no se obstaculice la enseñanza oficial de que el hombre no fue creado. Sigue hasta hoy en los textos oficiales. La última parte se refiere a la identidad como realización plena en el futuro para convertirse en una luz de servicio hacia las naciones. Aparte de esta deconstrucción de la sociedad y de la economía, la élite impuso a México el antinatalismo y hoy día también el aborto. Los ciudadanos del Distrito Federal nunca pedimos que se hiciera eso, nos impusieron sin consultarnos esa ley a favor del aborto. Y eso ha derivado, pues entre otras cosas, que en México hay hoy día una infestación demoníaca, cosa que se vino a saber, muchos de ustedes conocen el caso, a raíz de este endemoniado mexicano que fue a ver al Papa y donde se reveló por los demonios que él lleva dentro que existe una relación entre el aborto y la violencia en México, al punto que por cada aborto va a haber un asesinato del crimen violento. Y si ustedes ven las estadísticas, van siempre a la par. Entonces, la historia de México ha sido de odio contra Jesucristo, contra la Virgen de Guadalupe, su Santísima Madre, y solo podrá realizar su destino para el que fue creado cuando bajo el manto protector de la Virgen guadalupana todos los mexicanos volvamos a nuestras raíces, a nuestra identidad, que es la unión de todas las razas. De todas las razas y de todas las clases sociales. Y esto bajo el manto, la protección, repito, de la Santísima Virgen y del Sagrado Corazón de Jesús. México tiene la responsabilidad de ser luz para las naciones por ese servicio, por esa unión, por esa tolerancia, por esa hermandad, por esa fraternidad, que es la que debió haber prevalecido siempre y la que nos arrancaron violentamente. México lleva más de 4 siglos y medio bajo la misteriosa mirada de la Señora de Guadalupe. Pero el alcance pleno de esta predicción brillará en la gran tribulación, precisamente la gran tribulación anunciada por San Juan en el Apocalipsis, que está, me parece, que cada día más próxima, cuando se distinga el papel espiritual que México tiene en el concierto de las naciones. La época que nos ha tocado vivir materializa la suprema lucha entre el bien y el mal. Ayer se comentaba, esa lucha entre la mujer vestida de sol y la gran ramera del Apocalipsis, que está al servicio de la serpiente. Batalla que culminará con la victoria final y perentoria de la verdadera Iglesia de Cristo y la renovación admirable de todo el orden creado, cósmico incluso, fruto de la parusía, el retorno glorioso de Cristo. La especial intervención mariana ocurrida en el Cerro del Tepeyac en diciembre de 1531 operó el admirable efecto de fundir 2 razas bajo el común denominador de la fe cristiana. Pero no solo. La presencia de María también ha tenido la finalidad de preparar al pueblo de México para su misión en los últimos tiempos, que es la de anunciar el retorno ya próximo de Cristo, testimoniando su fidelidad y su servicio, repito, su unión, su espiritualidad. Esta nación, cuya independencia se logró mediante la guerra sagrada que enarboló el estandarte de Guadalupe y en cuya persecución estuvo muy cercano el auxilio del pontífice, alcanzó a forjar una intuición, un carisma especial respecto a esta verdad. Estamos, por así decir, en la batalla final, pero es una batalla espiritual arriba de nosotros. Lo que vemos en los periódicos, en la televisión, la corrupción, la violencia, no es más que el reflejo de esa batalla espiritual que se está llevando en un nivel trascendente. Por eso tenemos que
armarnos con las armas espirituales y subirnos a ese nivel a dar esta batalla final. El meollo. El meollo de la aparición de la Virgen de Guadalupe se revelará en su plenitud cuando la mujer, perseguida por la serpiente, huya al desierto para refugiarse y preparar la victoria de su Hijo. Es decir, mientras que el mundo acepte la falsa iglesia y el nuevo orden mundial que nos quieren imponer, comunista, democrático y ateo, impuesta por el sionismo internacional, la mayor parte de los mexicanos, esperemos, y de Fátima y de Portugal, si nos atenemos a las revelaciones de Fátima, permanecerán fieles a la verdadera iglesia y a la fe que no ha sido corrompida hasta hoy día. Termino leyendo un párrafo del libro Quetzalcóatl y Guadalupe, escrito por Jacques Lafay, en el cual retoma varias homilías y obras guadalupanas de sermones del siglo XVIII. Y dice así: la Virgen María, aparecida en su imagen de Guadalupe, dotó a los mexicanos de un carisma de identificación con la mujer del Apocalipsis. Al referirse a las profecías atribuidas al apóstol San Juan, dejaba ver en la mariofanía del Tepeyac, es decir, esta manifestación de María en el cerro del Tepeyac, el anuncio del fin de los tiempos, a los cuales subsistirá la iglesia parusíaca de María, del mismo modo que Dios había elegido a los hebreos para la encarnación de su Hijo Jesús, del mismo modo María, la redentora del final de los tiempos, la que triunfará sobre el reino del anticristo, quiso elegir a los mexicanos. Gracias. Gracias. Gracias.